Hola, buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un placer, es un gran honor, un privilegio poder tener este tiempo, poder eh, grabar este mensaje y con una intención clara, con un deseo consciente de que esta palabra que el Señor está moviendo en mi corazón llegue a tu vida, impacte tu vida y que te ayude a conocer, que te ayude a encaminarte, que te ayude a ver con claridad la dirección que Dios quiere eh, marcar en tu camino, en tu vida. Y hoy tenía, desde hace un par de días, 3 días, creo que, si no me equivoco, fue sábado en la noche, eh, del día, después de acabar el día, me acosté eh, para descansar y empecé a sentir un fuego en mi corazón, empecé a tener una sensación de incomodidad. Sentí que el Espíritu quería enseñarme algo, quería mostrarme algo. Y tomé lápiz y papel y me puse a escribir todo lo que sentía en mi corazón que el Espíritu me estaba hablando. Y al final, en el devenir de los días, en el trasiego de los días posteriores, de algún modo también he recibido la confirmación de que este era el mensaje, esta era la palabra que hoy debía compartir con vosotros, que estáis ahí. Eh, Os agradezco de corazón eh, que sigáis el mensaje. De algún modo, pues, hace que nuestra intención pues tenga un propósito, porque aunque recibimos directamente del Señor la palabra que necesitamos poner en práctica en nuestra vida, eh, tenemos el anhelo, el deseo de compartirla con vosotros. Porque quién sabe si no en algún momento de tu vida te puedes estar encontrando en alguna situación en la que necesitas de esta palabra. Y hoy tengo una palabra poderosa, tengo una palabra especial. Eh, es algo que, aunque se suele hablar mucho, de lo que se suele hablar mucho, aunque se suele predicar mucho, aunque se suele compartir mucho, pues por alguna razón eh, no se demuestra tanto como se habla. Y creo que es importante, es más, creo que son dos cualidades que expresan parte de lo que conforma el corazón de nuestro Papá Dios. Y como decía, es algo que está muy predicado, perdón, y a la vez muy ausente. Es algo aparentemente conocido, pero también muy olvidado. Son unos vocablos que se usan infinitamente, pero se demuestran muy poco. Y el título que le he puesto a esta palabra, a este mensaje, es la excelencia de amar y perdonar. La excelencia de amar y perdonar. Y quería de alguna forma marcar un punto de inflexión, porque a veces confundimos querer y amar. Y hay que decir que
si hubiera una escala de los sentimientos que miden la afinidad, que miden la conexión, que miden eh, estas dos palabras, querer y amar, amar ocupa un lugar superior. Y querer, en el diccionario, la definición que viene en el diccionario dice que es tener la intención, deseo o voluntad de hacer, poseer o lograr algo. Querer es tener cariño. Como decía, en una escala de sentimiento, de afecto hacia algo o hacia alguien, querer es inferior a amar. Querer, por lo general, necesita una respuesta. Es un sentimiento que se busca sea recíproco. Y representa química entre dos personas. O entre una persona y algo, ¿no? Se puede traducir como afinidad con alguien. Hay un refrán, un dicho mundano que dice: yo te quiero si me quieres como quiero que me quieras. Y esto refleja un poco la definición de lo que es querer. En cambio, amar es sentir amor por alguien o por algo. Amar es tener la certeza de que harías cualquier cosa que produjese felicidad a aquella persona o a aquella cosa que tú quieres mostrar tu amor. Es algo que haces y que produce que la persona que lo recibe se sienta especial. Cuando Jesús fue bautizado y se transfiguró, en ambas ocasiones se abrió el cielo, y la misma voz dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, en el cual siento complacencia. Dicho de otra forma, este es mi Hijo amado y me produce placer. Este es mi Hijo amado que me hace sentir especial. Entonces, yo quiero que aquí veamos, ¿no?, cómo el corazón del Señor, el corazón de Dios Padre, se movió a gozo, se movió a felicidad, fue movido como el resultado de algo que le produjo que se sintiese especial. Imagínate el punto. ¿Por qué digo esto? Sabemos, ¿no?, bíblicamente, nosotros estamos llamados a amar. Antes que el llamado a predicar, antes que el llamado a hacer discípulos, antes que el llamado a bautizar, antes que el llamado a sanar, antes que el llamado a echar demonios, antes que el llamado a todas esas cosas, desde mucho antes se estableció que debíamos amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué quiero decir con esto? En esos pasajes que acabamos de recordar, de la transfiguración y del bautismo de Jesús, Jesús demostró que Él era, Él es y será la personificación de la característica de amar. Jesús encarnó la expresión suprema del amar de Dios Padre, del amor de Dios. Amar no solamente abarca el tiempo de disfrute en común, aunque eso es una parte. Amar no es un sentimiento superficial. Amar excede nuestro conocimiento y, por supuesto, nuestra capacidad. Nuestra humana capacidad de amar, da igual si eres joven, da igual si eres mayor, da igual si eres hombre, mujer, da igual si ese es el amar de papá o el amar de mamá. Se dice que
muchas veces que, que el... Perdón. Se dice que el amor de una mamá a veces se asemeja, ¿no? Es muy cercano a, al amor que Dios siente por ti y por mí, pero está un poco lejos de la realidad. Está claro que el amor de una mamá por su hijo es increíblemente grande, pero no es todo, no es como Dios te ama, no es como Dios me ama. Eh, entonces, en este sentido podemos decir que nuestra capacidad para amar no es completamente ilimitada, nuestra capacidad para amar no es completamente incondicional, es imperfecta e incompleta. Amar engloba, abarca lealtad, honestidad rotunda. Cuando amas, estás dando honra y un respeto reverente. Se manifiesta ese amor, esa capacidad de amar, tú la manifiestas, aunque sin esperar nada a cambio, sin esperar que te venga de vuelta. Amamos como consecuencia de nuestra relación vertical con Dios. Si tú eres capaz de amar, si tú amas hoy, es porque has entendido que Dios es amor. Eh, entonces, amamos como consecuencia, decía, eh, de nuestra relación vertical con Dios, en obediencia a Él y por la influencia de Él en nosotros a través de su Espíritu. Amar es el resultado de una emanación, es como un brote nacido en lo profundo del corazón y basado en un compromiso de lealtad y obediencia a Dios y que no necesariamente es correspondido. Vamos a leer un pasaje en el Evangelio de Lucas, si me acompañáis, capítulo 6. Si no tenéis una Biblia a mano, no pasa nada, yo lo voy a leer. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos 31 al 36. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dice el versículo 36, dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre también es misericordioso. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, aquí hemos leído, ¿no? Que amamos sin esperar de ello nada. Alguien dijo una vez que no se elige a quien se ama, y es verdad. Nos es impuesta necesidad de amar primero a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo el corazón, y a tu prójimo, o sea, a los demás, como te amas a ti mismo. Vamos a leer un pasaje en Mateo 22, capítulo 22, versículos del 35 al 40, para profundizar un poco en el corazón de Dios y ver cómo la palabra nos muestra
cómo es ese amar del Padre a nosotros, a ti y a mí. Hemos dicho Mateo 22, versículos de 35 a 40. Dijo, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Habla de un fariseo, de un intérprete de la ley, para tentar a Jesús diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, fijaros lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, nos es impuesta necesidad. Nos es impuesta necesidad. Tenemos la obligación. En ese sentido, por lo que decía hace un momento, que no se elige a quien se ama. Porque tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo nos amamos a nosotros mismos? ¿Tú te has parado a pensar que no te puedes solo querer? Hace un momento hemos dicho, ¿no? Lo que definía, cómo se definía el querer, la acción de querer. Dices, era tener la intención, el deseo o voluntad de hacer algo, poseer o lograr. Entonces, en ese contexto, nosotros no podemos tener la voluntad de hacernos porque ya estamos hechos. No podemos tener el deseo de poseernos ni la voluntad de lograrnos porque ya somos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra naturaleza responde a un diseño divino para amar. Fuiste engendrado o fuimos engendrados en amor y por el amor que Dios nos tiene. La única razón de que existamos, es porque Dios nos ama. Y la respuesta natural del diseño al que debemos responder es amar. Amarte tú mismo, amar a los demás, amar la creación y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y esto qué quiere decir? Porque a veces pensamos que, y hemos leído hace un momento en el Evangelio de Lucas 6, capítulo 6 del 31 al 36, como Jesús hizo énfasis en que no amemos solo a quienes nos gusta amar, no amemos solo a quienes nos caen bien, no amemos solo a quienes nos dan, no amemos solo a los cuales esperamos recibir algo a cambio. Entonces, tenemos que amar a quien nos gusta amar y a quien creemos que no debemos amar más todavía. Ese es el diseño al que debemos responder. Dice la palabra, hemos leído hace un momento en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 35, que en esta condición, demostraremos que somos hijos del Altísimo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, Jesús dijo a los discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. Entonces fíjate en qué lugar te deja esto. Cuando nosotros somos capaces de amar, nos hace hijos del Altísimo y seguidores de Jesús. ¡Wow! Ese es el gen de Papá Celestial. Dios es amor y Él nos diseñó con la capacidad de amar. Ahora, me gustaría leer un momento 3 versículos que hablan sobre el amor de Dios. No hace falta que los busques,
aunque si quieres luego como tarea, si te apetece, puedes buscar en Primera de Juan y puedes leerlo entero, porque la verdad que alguna vez lo compartí. Para mí es una oda al amor de Dios, es un reconocimiento al amor de Dios. Y dice, Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. En Primera de Juan, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En Primera de Juan capítulo 4 versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Otra vez. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios. Y cuando lo he leído esta tarde, me ha roto el corazón. Porque dice, este es el amor de Dios. ¿En qué se manifiesta? ¿En qué se expresa? ¿En qué se expone? ¿Cómo se demuestra que amamos a Dios? ¿Cómo se demuestra? Claro, como consecuencia, por consiguiente, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Porque el Señor nos devuelve la capacidad de amar. Porque cuando vivíamos en el mundo, nos fue despojada esa capacidad. De hecho, nos fue despojada en el Edén. Nos fue despojada cuando Adán cometió su falta, Adán y Eva. Y a través de reconocer a Jesús, a través de reconocer el sacrificio de Jesús, se nos devuelve la capacidad de amar como Dios quiere que hagamos, que amemos. Decíamos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amar no debe ser una elección. Amar no debe ser una elección, hermano, hermana. Amar es una obligación. Cuando amas, siempre hay un sentido. Siempre hay un propósito. Y un propósito de eternidad. Cuando tú amas, ese amor no se pierde por el camino. No se ama por amar. Es un privilegio divino. Es un don celestial. La capacidad de amar, como decíamos hace un momento, es don y fruto del Espíritu Santo, que formaba parte del diseño original del carácter intrínseco del corazón humano hasta la caída en el Edén. Es importante que aprendamos esto. Es importante que tengamos presente estas cosas. Porque una de las cosas que han favorecido el descrédito, una de las cosas que han favorecido el menosprecio que el mundo, que la sociedad, que no tiene a Jesús en su corazón, ha promovido, es que los que decimos que somos hijos de Dios, no nos amamos como debiéramos amarnos. Cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia de Filipos, no hagan nada por contienda o por vanagloria, esto significa por pleito u orgullo, dice, antes bien, fijaos, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, hagan todas las cosas, sometiendo sus acciones y su conducta a un respeto reverente, a lealtad, a honra y buscando complacer a los demás.
o si ese amor es dirigido al Señor, buscando complacer al Señor, buscando complacer a Dios. Es decir, hagan que los demás, o bien Dios, o bien nuestros semejantes, se sientan especiales por la forma en que son tratados por usted, por mí. En una palabra, Pablo dijo aquí a los filipenses, esto es Filipenses 2, versículo 3, les dijo en una palabra, ámense, sean excelentes en su manera de amar. Y luego continúa diciendo, versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dime si a ti eso no te hace sentir especial. ¿Qué está diciendo aquí? Sean como Jesús, que no tuvo en cuenta su naturaleza divina, estimándonos como superiores a sí mismo, dándonos honra y sin esperar recibir nada a cambio. Es más, aunque lo deseamos, aunque anhelamos poder mostrar un amor especial, un agradecimiento sincero a Jesús por su sacrificio, nos faltarían vidas para poder corresponder, para poder igualar, para poder equiparar ese amor, esa muestra de amor que Él tuvo por nosotros. Yo me he dado cuenta, y creo que en una parte importante, por algo el Espíritu me tomó esa noche y empezó a hablar a mi corazón con fuerza, disciplinando, corrigiendo. Y me he dado cuenta que no soy perfecto. Bueno, de hecho, intento tenerlo presente, pero por alguna razón el Señor ha querido en estos días recordarme mi imperfección. Y no es algo que me debería sorprender. Algo me empuja a hacer esta declaración, este manifiesto, porque siento la necesidad apremiante de ser libre y de ser sanado. En Mateo 5:23 y 24 dice que si vamos al altar a ofrendar y ahí recordamos que nuestro hermano puede tener queja, puede tener alguna ofensa, puede tener algo contra nosotros, deja ahí tu ofrenda delante del altar, dice, reconcíliate primero con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. La capacidad de perdonar es otro punto de los que conforman la pureza en el interior del corazón de Dios. Es otro atributo u otra característica que recibimos de nuestra relación vertical con Dios. Y debemos manifestar en las relaciones horizontales con nuestros semejantes. Ahí interviene, en ese perdonar, interviene la capacidad de amar. Amar y perdonar están íntimamente ligados. No podemos perdonar si no amamos. Y no podemos amar si hay algo que perdonar. Y como en el amar, lo que decíamos antes, el perdonar no tiene que ver con si a ti también te deben perdonar algo.
no perdonas para que te perdonen. Hablo de nuestras relaciones humanas, puesto que también es impuesta necesidad por Dios. De hecho, hay un mandamiento en el Padre Nuestro que al final de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, dice: perdona, Señor, nuestras ofensas, como así también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es decir, ya lleva intrínseco que el perdón de Dios lo vamos a recibir habiendo nosotros perdonado a nuestros semejantes. Hablábamos de lo del Padre Nuestro. Es decir, acceder al perdón de Dios es por defecto de la acción de perdonar a quienes te han ofendido o tienen algo contra ti. También, como la capacidad de amar, perdonar es un don espiritual y una bendición celestial. Perdonar es ponerte a cuentas. Cuando perdonamos de corazón encontramos libertad y sanidad. Y somos investidos por la luz del Señor, por la paz del Señor que sobrepasa toda nuestra capacidad intelectual y todo nuestro entendimiento. Hermano, y como siempre os digo, no hablo como el que quiere enseñar algo, aunque deseo de todo mi corazón que esto que estoy compartiendo llegue a tu vida y traiga una revelación poderosa a tu corazón para que entiendas cómo es el corazón de Dios y qué cosas tenemos que cambiar para estar en paz con Él, para estar a cuentas con Él. Y yo digo que no puedo permitir que mi hipocresía, la mía, hablo de mí, de José Antonio Martínez, porque a veces soy hipócrita, y yo no puedo permitir que mi hipocresía llene mi corazón y anegue mi espíritu. No sirve aquello de que te perdono si me perdonas, o aquello de los dos nos hicimos daño. Esto no sirve para nada. Esto va a crear una falsa apariencia de que todo está bien, pero la raíz profunda no está tratada. Y seguiremos arrastrando dolor y confusión. Aquí podría decir, ¿no? El que se sienta libre de pecado, que sea el primero en arrojar una piedra. O lo que es lo mismo, el que se sienta libre de pecado, que sea el primero en emitir un juicio contra mí. ¿Por qué digo esto? Porque si somos rotundamente sinceros, si somos perfectamente honestos en nuestro corazón, hemos de ver que aún hay cosas que necesitan ser tratadas, que aún hay cosas que nos están impidiendo alcanzar esa excelencia de amar y esa capacidad de perdonar sinceramente. Y es verdad que todas las personas que escuchen este mensaje, sean cristianas, hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y ya sean portadores de las bendiciones celestiales y estén guardando la esperanza de la vida eterna. La vida eterna que, como dije la semana pasada, también nuestro pastor comentó algo esta semana y que tiene que ver, o sea, la vida eterna no significa que esperar en la expectativa de la vida que vendrá cuando seamos tomados al cielo, como dije la semana pasada, sino que empieza desde que tú y desde que yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida. Ahí empezamos a vivir la vida eterna. Ahí empezamos a ser portadores de la bendición celestial. Y como decía, que aunque todos somos cristianos
y anhelamos agradar a Dios con toda nuestra fuerza y corazón, pero a menudo se nos pasa ser completamente honestos. Sí, a mí se me pasa. Nos cuesta pedir perdón, nos cuesta perdonar, y como consecuencia no podemos amar, como Dios quiere que amemos. Podemos querer, pero no amar. Nos cuesta humillarnos, y muchas veces nos vestimos con la apariencia de que todo está bien, y llenamos nuestra boca de aleluyas y glorias a Dios. Pero yo te pregunto, y por favor examina tu corazón, ¿alguna vez no dijiste sarcásticamente, con rudeza, yo no te perdono porque no hay nada que perdonar? ¿Te suena? O aquella de perdonaré cuando me pida perdón. También, ¿verdad? Pero tengo una mejor. Esa de yo te perdono, pero jamás olvidaré. Esa sí es buena. Y todo esto trae, aunque lo hablo como sonrisa, pero realmente en mi corazón está triste. Porque en verdad decimos que queremos llenar y perfumar el corazón, queremos llenar y perfumar el trono de Dios de alabanza, pero no emanan de nuestro ser más profundo, no nacen de una aplastante honestidad. Yo reconozco que estoy en todo siempre, que no estoy siempre en todo de acuerdo con vosotros, con algunos de los que me estaréis escuchando dentro de un rato cuando comparta este mensaje. Reconozco que a veces discrepo con algunas actitudes, que no comparto todos vuestros puntos de vista. Y eso me hace fallar en mi intención, en mi deseo, en mi propósito de amaros. Y además, tú eres bueno, Señor. Además he sido arrogante. Además he sido envidioso. Soy. Porque aunque no quiero que me pase, me pasa. Y aunque lucho contra esas cosas, a veces no acabo de salir de ese pozo, de ese pantano cenagoso. A veces soy murmurador. En mi corazón se generan chismes. A veces soy envidioso. Sorpresa. Soy así. Y por eso es que me declaro totalmente dependiente de la gracia y de la misericordia de Dios. Y no tenemos que engañarnos, hermanos. Yo no voy a autocompadecerme diciendo que este es mi aguijón, ¿no? Ahora tal vez podamos pensar, no, como dice en Corintios 12, no es el aguijón de la carne. No. Es un aguijón almático y espiritual. Ahí Pablo hablaba de un aguijón carnal, hablaba de una enfermedad que tenía, que padecía. Yo me iría más bien al pasaje de Romanos que dice, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo, de esta mente, de muerte? ¿Por qué soy así? Porque en mí está el hacer el bien, pero cuando voy a hacerlo no me sale. Yo quisiera hacer el bien, pero no puedo. Siempre hay algo, siempre hay una mancha. Hay algo que me impide. Entonces,
como digo, no voy a compadecerme pensando que este es mi aguijón y, como acabo de decir, o al menos no es un aguijón físico, es almático, es espiritual y debo someterlo a la voluntad de Dios, al amor de Dios, para que me sane, para que me libere. Sé que muchas veces tengo que luchar contra mi peor enemigo. Y no sé si de repente te vendrá, no sé si de repente te vendrá a la mente las palabras de Pablo a Timoteo, que le decía, hijo, cuídate de ti mismo. Sé que no está bien todo esto que os dije, lo sé, pero siento que es peor ser así y ocultarlo a reconocerlo y someterlo al trato de Dios, a su perdón, a su amor, a su compasión, a su misericordia y a su disciplina. Me niego, hermanos, hermanas, me niego a llevar yo solo esta mi carga. Y como deseo, con premura, como deseo fervientemente que el Señor me libere de ella, sé que hacer esta declaración, sé que hacer esta confesión, abre de par en par las puertas de mi corazón para invitar al Señor y para que éste sane mi vida, sane mi corazón. Y fíjate hasta dónde alcanza la compasión de mi Señor, de tu Señor, de nuestro Señor, que no solamente te sana, no solamente la cruz fue una obra de sanidad, también fue una obra de justificación, también fue una obra de santificación, también fue una obra de perfección para ti y para mí. Lo malo de todo, punto negativo, el punto crítico, es que a veces sin medir consecuencias me atrevo a vincular mis acciones y mis pensamientos que no abogan, hablo de los malos, de los que no abogan por la cohesión, los que interpelen la unidad de la Iglesia y ensucian y desacreditan el testimonio de Jesús que es sobre mi vida y lo justifico y lo, lo engordo de alguna manera recitando versículos para justificar mi actitud mala. Y es verdad, yo también conozco la palabra de Dios y también soy portador del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es cuidar de tus hermanos? Hablaba la semana pasada también que cuidar tiene que ver con amar, tiene que ver con proteger, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con corregir. Entonces, ¿qué es cuidar de tus hermanos? ¿Qué es protegerlos? Porque parece como que siempre estamos mirando los errores de afuera, pero ¿y los de dentro qué? ¿Y tus errores qué? ¿Y mis errores qué? ¿O qué pasa? ¿Que ya somos santos? ¿Ya somos perfectos? Yo no. Y ahora irónicamente digo, en tu corazón, en mi corazón, no hay indiferencia, no hay egoísmo, no hay jactancia,
no hay complots. Todos somos sabios, ¿verdad? Pero en nuestra propia opinión. Suena fuerte, ¿verdad? Pero Dios habla fuerte. Y como dice su palabra, Dios corrige a quien ama y disciplina, en otra versión dice azota a todos los que toma por hijos. Y yo no sé lo que te viene a ti cuando te hablan de azotar. Yo me acuerdo de mis abuelos y cuando mis papás eran pequeños y que los ponían sobre la rodilla y que les cogían y les crujían el culete. Hay unos azotes, unos palos en el culo para corregir, para disciplinar. Y como he dicho hace un momento, al final, quien pierde, no gana nadie, nadie gana, pero muchos pierden, pero especialmente pierde nuestro Señor Jesús. Pierde el testimonio, la gracia de Dios, pierde el testimonio, el amor de Dios, pierde el testimonio, nuestra necesidad de perdonar para ser perdonados por Dios. Y quitamos crédito a lo que decimos que conocemos. Estamos menospreciando. Yo sé que muchas veces no somos conscientes, pero quisiera que, que hoy, ahora, te sentaras, te pusieras de pie, te arrodillases, yo no sé, y buscases un tiempo de intimidad con el Padre y que le digas, Señor, ¿cuál es mi error? ¿Dónde están mis fallos? Te digo por si no los conoces, porque creo de alguna manera que algo consciente debe ser. Algo consciente debe ser de en qué fallas. Tú tienes que saber, tú sabes qué cosas necesitan ser mejoradas, qué cosas necesitan ser perfeccionadas, qué cosas necesitan ser no justificadas por ti, sino justificadas por Dios, sanadas y justificadas por Él, perfeccionadas por Él, no por ti, no por mí. Muchas veces nosotros, señores, nos perdemos en lisonjas, nos perdemos en halagos, nos autoconvencemos. Ahora hablo porque estoy seguro, estoy convencido de que en tu corazón está el deseo de extender el reino de Dios. En tu corazón está el deseo de testificar del amor de Dios. En tu corazón seguro está el deseo de aprender, de desarrollar esa capacidad de amar, de desarrollar esa capacidad de perdonar y que realmente el Señor sea honrado con tu vida y que realmente el Señor se sienta especial por tu actitud hacia Él. Y no solo hacia Él, también hacia los demás. Hemos dicho lo que hemos leído en Mateo, capítulo 5, sobre el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, acabamos de leer, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto es un punto importante. Esto es un punto muy importante que necesitamos entender sobre el corazón de Dios. Eso va a tener una explosión de bendición en tu vida, como lo está teniendo en mi vida. No porque sienta que ya sea perfecto, sino porque entiendo dónde estoy errando, cuáles son mis fallos y puedo someterlos a la disciplina, someterlos a la corrección del Señor, para mejorar, para sanar, para ser liberado. Y qué bueno sería que aprendiéramos y que siempre desde hoy tuviésemos presente
¿En qué cosas tenemos que mejorar? Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer para que mi testimonio de ti en la vida de las personas tenga un impacto poderoso? Y sí es verdad que nosotros no vamos a poder convencer, es una obra del Espíritu Santo. Pero lo que nos vean hacer, lo que nos vean ser, lo que nos oigan hablar, también tiene un impacto en la vida de las personas que nos escuchan. Esas personas a las que nosotros decimos que queremos traer a los pies de Jesús. Esas personas que nosotros decimos que están en nuestro corazón para alcanzar la salvación. Hermano, hermana, hoy es un buen día. Hoy es un buen tiempo para que seas sincero contigo mismo y con el Señor. Que la gente a la que tenemos que predicar, a la gente que tenemos que compartir, vea un testimonio sincero en tu vida. Que vean que realmente tu corazón está movido a entender la capacidad de amar. Que realmente tu corazón está entendido a la capacidad de perdonar. Sé que estas cosas no son nuevas para ti, pero tal vez estén un poco oxidadas u olvidadas. Se quedaron ahí. Esto tiene que ir siempre. Esto tiene que acompañarte siempre. Siempre. Esto no es una cosa que aprendes un día, como cuando hacías un examen en el colegio o en el instituto o en la universidad, si fuiste. Y, y ya está, pasé la prueba y me olvidé. No. Esto te tiene que acompañar. El testimonio de Jesús sobre ti te tiene que acompañar siempre. Y no hay mayor testimonio del Padre, no hay mayor testimonio del Hijo y no hay mayor testimonio del Espíritu Santo que el amor y el perdón. No hay. Todo lo demás viene después. Pero para esas cosas, para cumplir esos propósitos, para cumplir esos llamados, necesitas amar perfectamente y completamente. Necesitas perdonar completamente y perfectamente. Yo quiero invitarte, como te he dicho hace un momento, a que con reverencia, con un respeto, con honra, con lealtad, con honestidad, con sinceridad, te acerques a Dios hoy, le pidas perdón y mandes ese mensaje o mires a los ojos a esa persona sin esperar que la otra persona te corresponda con lo mismo. Tú no amas para que te amen. Tú no perdonas para que te perdonen. Te es impuesta necesidad. Amén. ¿Algún amén tengo que oír? Quiero bendecirte. Quiero darte las gracias porque sé que alguien lo verá. Y sé que conoce gente, primeramente tú, pero además sé que conoce gente que necesitan esta palabra, que necesitan desarrollar su capacidad de amar, que necesitan desarrollar su capacidad de perdonar, como hemos dicho, para que Dios se sienta especial, para que los cielos se abran encima de ti y escuches esa voz que diga, tú eres mi hijo amado y tú produces placer en mí, porque has entendido y porque se ve, están mostrando ese amar, ese perdonar.
Es vital, es vital. Dice, hay un dicho por ahí, dice que no hay dos sin tres. Pues este es el 2 del 3. Este es un paso que indefectiblemente tienes que dar y tenemos que desarrollar en nuestra vida. Y nada, ya se me va el tiempo. Eh, había, tengo bastante más, pero si el Señor no me muestra algo diferente, lo compartiré en otro mensaje, en otro momento. Por ahora, creo que tenemos una buena reflexión, una buena meditación. De aquí puede salir un tiempo especial con Dios, para ponerte a cuentas con Él. Y después pedir perdón a quien sepas que debes pedir perdón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te doy gracias por haber movido, Señor, por haber inclinado mi corazón a buscar esa sanidad de ti, Señor. Reconozco delante de ti, Señor, que no soy perfecto, tengo mis fallos. Pero te pido, por favor, Señor, que veas el deseo de mi corazón de agradarte. Te pido, por favor, que veas el deseo de mi corazón de conquistar tu corazón. Quiero que te sientas especial, Dios mío. Padre, te pido de igual modo que bendigas la vida de todas las personas, Señor, que vean este mensaje y que mueva sus vidas, Señor, a tener esa integridad contigo, a tener esa sinceridad contigo, Señor. Reprendo, Señor, reprendo y echo fuera en tu nombre todo espíritu de hipocresía. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de envidia. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de altivez, todo espíritu de doblez de ánimo. Te pido por favor, Señor, que sane, Señor, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, querido amigo, querida amiga, que Dios te bendiga. Y si esto no cambia, seguiremos compartiendo de la palabra y de nuestro testimonio a través de las redes y por estas vías. Chao, un abrazo.